Francisca Pou Jiménez, es una compañera mexicana, profesora titular del Departamento de Derecho del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Chisca, como le decimos entre nosotras, se especializa en Derecho Constitucional Comparado, Poder Judicial y Protección de Derechos Reproductivos y Derechos Antidiscriminación. Chisca nos hablará de la singular situación de los Estados Unidos mexicanos, que, como se sabe, cuentan con una entidad federativa, la Ciudad de México, que legalizó el aborto en 2007. El título que nos ofrece es El gradualismo judicial en el avance hacia el aborto legal en México. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia y Moira, por la invitación a las instituciones, redes y consejos que ustedes lideran, a la Universidad de Yale y a la UNAM, que también copatrocina. Me parece una iniciativa muy linda y de verdad agradezco que me hayáis invitado. Yo creo que vivimos, y creo que esto se ha reflejado, ¿no?, en las ponencias anteriores, un momento de encrucijadas muy marcadas, ¿no? O sea, por un lado, creo que hay en el aire una sensación de que las cuestiones de género por fin han ganado momentum, ¿no? El espacio que merecen, ¿no? El movimiento en torno a la igualdad de los salarios, los fenómenos Me Too, las protestas contra la violencia de género en América Latina masivas, ¿no? La marea verde. Las manifestaciones del 8 de marzo, que desde hace varios años son masivas y son secundadas por coaliciones de mujeres más amplias que nunca, ¿no? En términos de edad, de ideología, de todo, ¿no? Y eso, creo que todo esto apunta a una especie como de necesidad de un cambio cualitativo, ¿no? Y la pandemia vino y congeló las energías, pero confirmó el diagnóstico, ¿sí? Y si cabe, nos animó todavía más a tratar de empujar no solamente los temas tradicionales de género, ¿sí?, derechos reproductivos, discriminación, violencia, sino emprender una reconceptualización mucho más sistémica, ¿no?, del trabajo y del cuidado, ¿sí? Esto por un lado, pero por otro lado, y como, ¿no?, ha sido ya mencionado sobre todo ahora por Viviana, hay una oleada de desarrollos de signo opuesto también, ¿no? Y en los últimos años han llegado al poder, ¿no?, en lugares tan dispares como Brasil, Estados Unidos, Hungría, Italia, la India, personas y fuerzas políticas que tristemente representan el regreso del autoritarismo al poder, y además son autoritarismos que llegan al poder mediante una elección, ¿sí? O sea, no son los antiguos golpes de Estado, pero igual cuando llegan, pues obviamente se dedican a carcomer el sistema desde dentro, ¿no? Nosotros los abogados, los politólogos, hablamos de erosión democrática, hablamos de constitucionalismo autoritario, de autoritarismo legalista, y tristemente eso va de la mano con una agenda antidiversidad, con una agenda de tintes religiosos muy fuertes, de anti-migración normalmente, y obviamente pues anti-aborto y todo lo que suene a eso. Y yo creo que esta gran tensión, este choque, se refleja muy bien en las luchas sociales y políticas en torno a la interrupción del embarazo, que obviamente no es un tema nuevo, ¿sí? O sea, es uno de los temas más antiguos y tristemente, y a condición de todo lo que voy a decir, que al final es un mensaje de optimismo, han avanzado menos todavía que otros temas en la agenda de diversidad, me parece. Y en América Latina, tal cual lo vemos, ¿no? Tenemos como todas estas ventanas de oportunidad y de avance, pero por otro lado tenemos pues la aparición de movimientos religiosos que además ahora no son solamente las iglesias, sino que son todos estos pues agentes o actores de la sociedad civil, ¿sí? En México claramente, ¿no? Frente Nacional de la Familia, que se amparan, por supuesto, en la inmejorable posición que tienen nuestros sistemas constitucionales, la libertad religiosa, la libertad de asociación, el derecho a la protesta, el acceso a la justicia, y entonces, bueno, tenemos como esta corriente de oposición que, pues no, que uno podría pensar que, no sé, que era difícil imaginar que tendríamos en el año 2021, ¿sí?
Lo que me interesa recalcar, sí, y ahí voy, y por eso, y así voy a enfocar el caso de México, es que en América Latina el choque no se da entre los neoconservadores y políticas públicas que en general garanticen un acceso seguro, amplio y gratuito al aborto legal, como ocurre en Canadá, en Europa desde los años 70 y en Estados Unidos al menos hasta hace poco, ¿sí? Porque las cosas se están volviendo peores. El choque se da entre los neoconservadores y políticas públicas que todavía son extremadamente restrictivas, salvo algunas excepciones que obviamente celebramos todo el tiempo. Sí, pero creo que eso no lo tenemos que perder de vista, porque incluso ahora estamos todos justamente emocionados con el proceso argentino, con la victoria de diciembre, pero justo un minuto antes de diciembre, Argentina seguía teniendo, ¿no?, el típico régimen de, ¿no?, en teoría, despenalización en varias causas que coexistía con una falta absoluta de acceso efectivo sobre el terreno al aborto, y desafortunadamente ese panorama sigue siendo el panorama más común todavía en América Latina, ¿no? Entonces, ahora voy a mencionar esto que yo les proponía del gradualismo judicial en México, simplemente para que tomemos conciencia de que los pasos de avance que hemos hecho en sí mismos son bastante modestos, no sé cómo decirlo, como que a mi entender estamos todavía avanzando a una agenda que es una agenda de mínimos, ¿sí? O sea, no es aquí como que estamos del otro lado y ahora. Y creo que repasar lo que ha pasado a nivel judicial, que no han pasado tantas cosas como en Colombia, pero también han pasado cosas interesantes, nos muestra eso, lo súper moderado de cada pasito que el movimiento feminista en sus diferentes modalidades ha conseguido, digamos, empujar. Fíjense, en México, el primer litigio constitucional en materia de aborto es la primera sentencia de la Suprema Corte, es del año 2002. Nada antes. Siglo XXI, ¿no, Moira? Siglo XXI, no hay nada del siglo XX. Y ese litigio fue contra una despenalización por indicaciones clásica, modestísima, que se había aprobado en el año 2000, en el año 1999-2000 en el DF. Y la Corte consideró, lo que se impugnó fue la causal de malformaciones, bueno, lo que sea, no puedo entrar en detalles, pero la Corte Suprema lo consideró constitucional solamente porque el esquema hacía de esos permisos simples causas de exclusión de responsabilidad y no causas de justificación. O sea, para la Corte el asunto podía pasar simplemente porque seguía considerando que las mujeres merecían un proceso penal y eran delincuentes, simplemente al final del proceso se les perdonaba la pena, si eso es lo que técnicamente es una excusa absolutoria. Casi por motivos de humanidad, ¿sí? O sea que eso es una sentencia del año 2000, imagínense lo poquito que es esto, ¿no? El segundo episodio importante es, y el más importante yo diría hasta ahora quizá, fue la impugnación de la normativa de la Ciudad de México que en el año 2007, por la vía legislativa, la Ciudad de México aprobó pioneramente en América Latina un sistema de legalización durante el primer trimestre. Y el procurador, en nombre de la vida en potencia, impugnó la legislación delante de la Corte y la Corte por suerte declaró válida la legislación, la legalización del trimestre del DF, pero de nuevo la Corte utilizó argumentos de división de poderes, o sea, utilizó argumentos de atribución de poderes entre federación, estados y Distrito Federal, en esa época todavía era el Distrito Federal. Ni siquiera utilizó argumentos de derechos, ¿sí? O sea, que también, de nuevo, o sea, la cosa acaba bien, pero con argumentos muy minimalistas, ¿vale? Luego hay una controversia interesante del año, la controversia es del año 2000, una controversia es de nuevo una pelea entre diferentes niveles del Estado, en este caso por el asunto de la píldora del día siguiente. Y eso también acaba bien porque la Corte dice que eso es materia de salud y que la Federación puede proporcionar
mediante la parte de los servicios de salud que controla la Federación, podía proporcionar la píldora. Pero de nuevo no hay una discusión de derechos, eso como que no fue todavía, era para la Corte terreno demasiado minado, ¿no? Pero bueno, de nuevo se considera válido. El cuarto episodio, importante, solo voy a hablar de 5, o sea, no me voy a alargar mucho. El cuarto episodio importante fue la impugnación ante la Corte Suprema en el año 2011 de 2 reformas a las constituciones de 2 estados mexicanos, San Luis Potosí y Baja California, que reformaron sus constituciones para poner que la vida estaba protegida desde la concepción en sus constituciones. Obviamente en una dinámica de reacción a lo que había hecho la Ciudad de México, ¿no? Y ahí la Corte produjo un proyecto de sentencia que era mucho más sustantivo, ¿sí? O sea, que sí que hablaba de derechos de las mujeres y de la necesidad, que eso es una cosa ya común en las argumentaciones de derecho comparado, de equilibrar, primero dijo que el feto no era persona, cosas importantes, ¿no?, en el debate del aborto, y habló de los derechos de las mujeres y de la necesidad de... O sea, es una buena sentencia, pero era un buen proyecto de sentencia, pero no se aprobó porque no se obtuvieron los votos de mayoría calificada necesarios para declarar inconstitucional. Es una mayoría de 8 y se obtuvieron 6. Con lo cual se quedó el asunto en un poco de limbo y bueno, y de todos modos, como dice Viviana, ya se ha referido a eso, incluso ese discurso como ayudó a legitimar cosas y demás, pero el asunto se quedó más o menos igual, por suerte tampoco trascendió a muchas reformas a nivel de los códigos. Y así se quedó la situación y, digamos, simplemente con la excepción de la Ciudad de México y Oaxaca, que legalizó también el primer trimestre en el año 2019. ¿Sí? Finalmente, el quinto episodio del que quiero hablar es el litigio, yo diría casuístico, o más casuístico, pero no por ello menos importante, por la vía de amparo, es decir, una vía que activan las personas en lo individual, en los últimos 10 años, ¿sí? Sobre todo dirigido a estas legislaciones que solo permiten aborto como excepción, ¿sí?, como causal de despenalización y demás, pero de nuevo en un panorama que no garantiza acceso efectivo. En primer lugar, ha habido amparos de muchas mujeres ayudadas, por ejemplo, por GIRE, que es una organización como muy importante de litigio en esta materia. Es decir, como en todo ha habido un gran esfuerzo, evidentemente, del movimiento feminista, de organizaciones y demás. Y esas mujeres, esos amparos, simplemente pedían acceso efectivo a las causales en los cuales tú ya tienes derecho a un aborto, según la legislación, ¿sí? Y imagínense, la Suprema Corte no admitió esos amparos, no vio el fondo de esos amparos hasta el año 2017. Hasta antes del 2017, o sea, hace 2 minutos, la Corte, como obviamente tú ponías el amparo se tardaba, se quedaba en los cajones, y la Corte decía cuando llegaba el momento de decidirlos que o bien las mujeres obviamente pues ya habían intentado abortar por otros medios porque sean cosas diferentes, o bien ya se había producido el nacimiento y la Corte decía que ya no había materia. que son argumentos que en derecho comparado ya se han tirado desde hace mucho, pero en México se utilizaron hasta el 2017, que cambió el criterio, ¿vale? Y los otros son unos amparos en donde se ha intentado incorporar la causal salud en la legislación de la Federación, ¿sí? ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante? Porque la legislación de la Federación, no la legislación de los estados y del DF, bueno, la Ciudad de México, ya no existe el DF, es la que se aplica en los grandes hospitales de la Seguridad Social en México, que están en todo el país y por eso, y no hay causal salud en el Código Penal Federal. Y estos amparos han intentado, y ahí ya no voy a contar mucho detalle porque ya tengo que ir terminando, pero ahí finalmente hay una sentencia importante, un triunfo importante del año pasado, en donde la Corte reconoce que el acceso a una interrupción segura en ciertos casos
no es una cuestión de derecho penal, sino que es una cuestión de derecho a la salud, como que, sí, como que separa las esferas de una manera diferente que los anteriores amparos, y entonces dice que los médicos tienen como cuestión de salud en los hospitales federales y potencialmente en los demás, tienen que atender como prestarían cualquier otro servicio de salud urgente, ese servicio, ¿sí? Y entonces eso también, esa es una sentencia importante porque... de todos modos, fíjense que es encuadre salud, que es un encuadre moderado, no es un encuadre revolucionario. Es, como han dicho mis colegas, es un encuadre de consenso, ¿están de acuerdo? O sea, es como algo que todo el mundo puede reconocer como que tiene sentido, pero no es autonomía, no es igualdad, no es... en fin. Bien, reflexiones finales. Como ven, yo creo que la dirección de los cambios es clara, ¿están de acuerdo? O sea, ese gradualismo mexicano apunta a un avance, pero el alcance de los cambios en sí mismos es todavía súper moderado, ¿sí? O sea, es todavía súper pequeño. Y solo hay un sistema de trimestre en 2 lugarcitos en México y los demás tenemos todo este panorama. ¿Es esto, y eso quizá para una posterior discusión además, es esto porque en México se le ha apostado quizá mucho en los últimos tiempos al poder judicial versus el poder legislativo, ¿no? Eso es una cosa interesante de pensar en este diálogo entre países que... Pues no estoy muy segura, ¿sí? Porque tampoco es que se haya conseguido tanto a nivel legislativo, a nivel de incidencia legislativa en México, y algunos desarrollos han sido regresivos. Con lo cual, ¿no? Insistir frente a las Cortes ha sido importante y sigue siendo importante en un país como México, como creo que lo sigue siendo en Colombia, por lo que decía Viviana. A nivel federal, por ejemplo, en contraste con la historia argentina, el gobierno federal actual ya hemos perdido toda esperanza de que tome esa agenda que creíamos que la tomaría y es absolutamente, la inacción es absoluta, ¿no? Con lo cual, ¿no? La vía judicial sigue teniendo un peso importante. Afortunadamente, de todas maneras, y con eso termino, me parece que en paralelo a lo que son las líneas de evolución en el tiempo que podemos rastrear en cada país, creo que también existen estas líneas horizontales de cambio, ¿no? Estos fenómenos de difusión horizontal, estos fenómenos de contagio beneficioso de desarrollos. Y ahí es donde yo creo que hay una ventana para el optimismo muy importante, porque México todo gradual, avances muy pequeños, pero si vemos lo que está pasando en la región, la tendencia regional es inequívoca, ¿no? O sea, en Colombia hemos pasado de la sentencia del 2006 a que la Corte nos haya dicho que hay un derecho fundamental al aborto, que como ha dicho Viviana es algo bastante diferente, ¿no? Incluso en Chile, ¿no? El más recalcitrante de los hasta ahora bueno, que nos van a dar todas lecciones con el proceso constituyente. Hasta en Chile se aprobó, ¿no? Un régimen en el 2017 que el Tribunal Constitucional considero válido. Argentina, con todo este proceso tremendamente inspirador. Incluso la Corte Interamericana no tiene una sentencia en materia de aborto, no tiene nada como así como tan, como la consultiva 2417 que tú nombrabas, Ezequiel. No tenemos eso, pero tenemos la sentencia Artavia Murillo, que es una sentencia en materia de reproducción asistida, pero que dice cosas importantes, pone premisas importantes que para pensar, ¿no? Cómo los límites que no pueden desconocer, las garantías de derechos que no podría desconocer una regulación de aborto en la región por lo que dice sobre la vida, etcétera, etcétera. O sea que todo esto al final me lleva a ser más optimista que pesimista, ¿no? En este momento de encrucijada y de quiebre, ¿no? Y bueno, y eso, y que yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que en toda la región estamos finalmente empujando por una agenda que para mí es una agenda de mínimos, ¿sí? Que es una agenda que llevamos 50 años impulsando y que no es una cosa nada radical. Y bueno, y me quedo también con la idea de que este debate constitucional delante de los tribunales, ¿no? En Colombia, en México, por lo menos ha servido para clarificar los argumentos.
a todo quien que quiera escuchar, ahí están los argumentos y ese es como un legado importante de todo lo que hemos estado haciendo en esos últimos años y no sé, pero mi impresión es que esto nos debería ayudar, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. Gracias.